En respuesta. Un podcast de colegas hablando de Magic. Saludos, bienvenidos amigos y amigas a este segundo episodio de En Respuesta, el podcast de Magic the Gathering en el que dos colegas nos sentamos a charlar en un entorno amigable y lleno de anécdotas y experiencias sobre, bueno, principalmente Commander. Yo soy Javier. Yo soy Diego. Y hoy hemos decidido conectar con algo que comentamos en el episodio anterior y que nos pareció interesante y elaborar un poco sobre ello, que es, bueno, mencionamos en algún momento los fallos que habíamos cometido al principio de jugar en comparación con cómo jugábamos ahora y tal. Así que hemos pensado que era una buena idea elaborar un poco en esto. Sí, porque al final es verdad que a lo largo del tiempo que lleva uno jugando, pues se da cuenta de pues pequeñas o grandes cosas que hacemos mal, algunas que persisten en el tiempo, porque es verdad que son manías o cosas que es muy difícil quitarse, y otras que, bueno, poco a poco vas modulando también en función de cómo vas viendo que aprendes y que vas jugando y que sabes intentar ver tus errores y corregirlos si puedes. Y nos pareció interesante pues plantearnos, mirar un poco para adentro, ¿no? Y ver qué tipo de cosas solemos liarla. Sí. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo para cambiarla si que estoy haciendo algo? ¿O cómo estoy dejando que todo el rato cometer el mismo error? Que no es que uno necesariamente quiera cambiar su manera de jugar o mejorar su manera de jugar, pero bueno, que evidentemente si llevas un tiempo jugando, pues has, por decirlo así, has evolucionado como jugador, ¿no? Y obviamente al haberte enfrentado a cosas que has estado haciendo mal, pues si en realidad sigues jugando y vas jugando más y más, pues obviamente de manera natural vas dejando de hacer todas esas cosas. Sí, ¿no? Algunos que son vicios que acabas dando un poco por hecho y que forman parte un poco también de tu forma de jugar, pero hay otras que te pueden llegar a frustrar en un momento, decir, joder, ¿por qué me está haciendo perder partidas el hacer esto? Y bueno, pues es verdad que si te paras un poco a reflexionarlo, puedes aprender sobre ello y también está bien. Sí. Yo hice este proceso de reflexión hace unos meses como explícitamente, ¿sabes? De decir, oye, mira, es que no me gusta cuando estoy jugando y me doy cuenta de que me está pasando esto porque me siento idiota, ¿no? O sea, tenía que haber jugado primero esto, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces uno explícitamente se propone crecer y otras veces pues sencillamente ocurre de manera natural. Bueno, venga, yo tengo aquí una lista de 700 cosas que he ido haciendo mal y que ahora todavía sigo haciendo mal, pero que, bueno, he mejorado un poco. ¿Tienes tú preparado? También he empezado unas cuantas. Es verdad que al final cuando se pone uno a mirarlo hay más de las que... Totalmente. Y probablemente aún se me ocurrieran unas cuantas más y le diera unas vueltas más, pero bueno, estas son como las más llamativas, por lo menos a mis ojos. Sí. A mí, un segundo. Imagino que mucha de la gente que nos pueda escuchar pues les pasará algunas, otras no, algunas les parecerán un poco absurdas y otras pues seguro que se ven reflejados. Hombre, estoy seguro de que mucha gente se va a ver reflejado en estas cosas porque son como bastante típicas, creo yo, o por lo menos en mi caso, ¿vale? Veremos, porque no sabemos las del otro, vamos a descubrirlas in situ y a opinar un poco también en función de nuestra experiencia. Claro. Bueno, a mí los errores o fallos o debilidades que yo voy a destacar por mi parte, me gustaría unirlo a una cosa que mencionamos también en el episodio anterior, que es esta cosa de como de la mejora que viene de afuera y la mejora que viene de uno dentro, ¿no? Y la mejora que yo me parece que dije que era como extrínseca es que, bueno, pues que viene a través de las cartas, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que voy a decir están más relacionadas pues con las propias cartas, con la construcción de mazos y tal, y otra cosa más con lo que es el propio juego, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no comenzar con esa idea, ¿no? Bueno, yo empecé a jugar hace, creo que 5 años, a lo mejor. Más o menos, sí, aproximadamente. Creo que sí, porque recuerdo que era la pandemia y recuerdo ir a la tienda con la mascarilla puesta a comprarme... Sí, poco antes de la pandemia, diría, porque yo creo que cuando tú te enganchaste fue cuando yo me reenganché. Yo empecé a jugar como tal hace casi pues cerca de 30 años, pero claro, luego tuve un parón de muchos. Y bueno, pues recuerdo eso, pues comprar el mazo, empezar a jugar, que me mola un montón, me flipó y tal y cual. Y para mí particularmente siempre me ha gustado mucho la dimensión no solamente de jugar, sino la de la construcción de mazos. O sea, le dedico exactamente, bueno, no,
le dedico mucho más tiempo a los mazos y a las cartas que al hecho de jugar, ¿no? Y esto está un poco relacionado con la primera de las cosas que me gustaría decir, y es que pues yo me doy cuenta, y pienso que quizás es bastante normal, que al principio como que quería mejorar a través de las cartas, a través de las propias cartas. O sea, básicamente introducir cartas mejores, ¿no? Recuerdo estar buscando cartas, mirando cartas, viendo vídeos de upgrades, vídeos de cuáles son las mejores cartas para el mazo. Yo me había comprado el mazo, el Sneak Attack Sí. De Kaldheim, creo que fue. Creo que era de esa colección. Bueno, sí. que alguien me corrija si no era esa colección o si no fue hace 5 años. Y recuerdo mirar pues cuáles eran las mejores cartas y buscar cuál conseguía hacer como la cosa que a mí me parecía como más flipante, ¿no? No solamente me pasó con este mazo, sino con alguno otro posteriormente que creo que voy a comentar luego, uno de Finn, de Fang Beater, que es de infectar y tal, y entonces pues me acuerdo de intentar buscar las criaturas ahí que más... La avaricia. Sí, efectivamente. Entonces, esta es la primera cosa que afortunadamente ya no me pasa, porque he aprendido a disfrutar más del juego mejorando intrínsecamente, o sea, mejorando yo, mejorando mi juego, mejorando la propia construcción de los mazos, pero más en el sentido de las sinergias, de que sea un mazo que funcione, que tenga un motor, que tenga un motor de robo, o que tenga, ¿sabes?, que haga su cosa. Pero querer mejorar a través de las cartas, para mí fue el primero de los errores, por decirlo de ese modo. Sí, es verdad que pasa bastante, sobre todo cuando empiezas, porque, bueno, tienes un poco esa percepción de... el efecto... ¿Cómo voy a decir? De asombro que generan algunas cartas, algunos efectos súper chulos, Sí. y que te dejan un poco pensando, joder, es que vaya, claro, me han jugado esta carta y yo no tengo ese tipo de cartas tan potentes y por eso no gano. Entonces... Bueno, ni eso, ¿eh? De ver un objeto que... Sí, o ver algo tan guay que piensas que... Claro, que luego también está relacionado tenerlo, con que, jugarlo. como tienes falta de experiencia, porque no has jugado tanto, hay cosas que te parecen como súper flipantes y luego te das cuenta de que efectivamente no son tanto. Yo recuerdo mirar cartas de esta... Bueno, que ciertamente las tengo todavía en ese mazo, pero si hace daño combate te quita la mitad de la vida que tengas, ¿no? Y dices, ¡hola, madre mía! Esto es... ¿Pero cómo es? ¿Pero qué tochada es esta, no? Y luego te das cuenta de que, bueno... es buena, pero no es tan útil como tú piensas, o no es tan tocha como tú piensas, o solo funciona en determinados contextos, o funciona mejor al principio de la partida y no al final de la partida, ¿sabes? Sí, yo, vamos, creo que caemos todos en algún momento en eso. En Commander además es más fácil, porque también al ser tantísima variedad de cartas y tener que meter tantas cartas distintas en el mazo, pues... abruma, y sobre todo ahora que con acceso a las bases de datos, a vídeos, a sugerencias, siempre... Claro. A mí a otro nivel me pasa incluso a día de hoy, tienes cualquier mazo y cada vez que sale una colección siempre tienes como un montón de cartas que te llaman la atención que piensas que podrían encajar, Sí. entonces al final te puede llegar a abrumar un poco, y efectivamente muchas veces tienes la sensación de que estás mejorando el mazo simplemente por meter X cartas, cuando a veces puedes estar haciendo precisamente lo contrario y estar empeorándolo. Pero no hablo tanto, cuidado, no hablo tanto como de mejorar el mazo con cartas mejores y tal y cual, sino como el error de voy a transitar este juego, voy a evolucionar, voy a crecer como jugador a través de la incorporación de cartas, sean las que sean, ¿sabes? O sea, lo que te hace mejor jugador no es eso, lo que te hace mejor jugador es jugar, ¿sabes? Y luego puedes tener mazos que sean mucho más contenidos en el poder de las cartas o lo que sea, o su precio, o su tal, y jugar muy bien. Sí, ¿sabes? optimizarlos, saber jugarlos bien, aprovechar todas sus virtudes. Y pasártelo mejor, y estar más contento con tus mazos y todo eso. Bueno, yo creo que eso es un error que probablemente pues ya ha quedado bastante atrás, afortunadamente. Sí, yo creo Pero que bueno, es verdad que es una cosa muy típica, sobre todo cuando se empieza, y yo creo que todos en mayor o menor medida pues caemos un poco en eso. Bueno, check. Primero, aquí, puesto. Te toca. Vale, pues yo un poco al hilo también de la creación de mazos y también es un error que cometía mucho al principio y que creo que todavía en cierto modo cometo, que es y creo que mucha gente se va reflejado, que es el tema de las tierras. Sí. Llevar pocas tierras. Eso es. Yo no entiendo por qué os pasa eso. A ver, soy sincero. Personalmente yo vengo de jugar a Magic cuando yo era muy joven. Cuando yo era joven, hablo hace 20, 25 años. Sí. Los mazos solían ser de 1 o 2 colores como muchísimo, porque no había capacidad de tierras dobles y variedades que tienes ahora. Ahora mismo, incluso en estándar, en cualquier formato, 2 colores, 3 colores es una cosa muy normal. En aquella época 3 colores ya era muy raro. Entonces la base de maná era mucho más sencilla.
Y además, normalmente yo juego a mazos por lo general bastante agresivos, con lo cual la curva la solía bajar. Entonces, mi esquema mental original de Mana Magic eran 60 cartas, 40 son cartas, por así decir, 20 son tierras, un tercio. Y todo, yo cuando empecé a jugar a Commander, lo trasladé tal cual. Yeah. Y son pocas tierras, evidentemente. Con 33 tierras. Bueno, depende. Es que esa depende es la del clave. mazo, pero cuando empiezas a jugar a Commander y descubres que es un formato más lento, donde las cartas suelen ser más pesadas, donde el propio comandante suele tener el coste de extra de si te lo han matado volver a bajarlo, acabas necesitando más mana. De hecho, la aceleración es súper importante. Entonces, ya no solo eso, sino que yo llegaba a hacer la extrapolación de que las piedras de mana contaban como tierras. Entonces eran 33 entre tierras y piedras de mana. ¿Qué pasaba? Pues me encontraba con muchísimas partidas donde me atascaba de mana. Claro. ¿Por qué pasa? Porque al final, como hemos dicho, hay muchísimas cartas, hay muchas cosas que te parecen chulas, muchas ideas que te molan, muchas cosas que quieres meter. Entonces tú cuando haces un mazo, que los habrá pasado casi todos, pues en el mejor de los casos... Pues que quite una tierra no va a pasar nada. Efectivamente, llegas y a lo mejor dices, tengo 110 cartas y tienes que empezar a recortar. Y entonces empiezas a recortar y dices, ¿qué quiero quitar? Esta carta no la quiero quitar. Y empieza a llamarte... Y yo he acabado llegando a un compromiso... Es que hay que empezar al revés. Hay que empezar... Exactamente. Yo cuando me hago un mazo, yo meto 33 cartas, 35, las que sean, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a meter otras. Ya. Pero bueno, entonces yo es verdad que casi todos mis mazos llevan menos tierras de los que suelen considerarse óptimo. Y a veces lo pago. Entonces, en casi todos hice un ejercicio de repasarlos todos y de subir 1 o 2 tierras en muchos de ellos. Y desde entonces reconozco que me ha ido mejor y en casi todos ya he asumido que eso es un... Iba a decir un peaje, pero ni siquiera, que es una obligación para poder jugar. Es que está mal entendido. Yo creo que proviene de no comprender del todo un poco la parte numérica de el juego. A mí en algún momento me gustaría hacer un episodio especial sobre esto, ¿no? Sobre la parte numérica, sobre pues probabilidades y contar cartas y todas estas cosas. Sí, bueno, incluso el propio sistema de Mana de Magic, que también es un sistema bastante particular. Sí. Y que además yo creo que ahí sí que, fíjate que me ha influido, porque yo después de Magic he jugado muchos juegos de cartas donde muchos de ellos, sobre todo muchos de ellos online, han quitado el sistema de maná. Vas consiguiendo una energía, uno más por turno y listo. Entonces, pero volver a las tierras me costó un poco, mentalmente. Bueno, a mí me gusta porque no lo simplifica, sino que al revés, es un elemento muy importante a considerar y que tienes que tener muy en cuenta y que enlaza con otros aspectos. El número de tierras no solamente es que vayas a robar una cada 3 veces que robes, sino es que también en la mano inicial tú puedes necesitar tener 4 tierras para que tu mazo funcione, o con 2 te puede valer, depende mucho del mazo. Sí, la curva de maná pues al final es muy relevante, claro. Pero el error como tal es, efectivamente, muy acabar común. Cortando las tierras cuando no tenías que cortar más bien otra cosa. Este yo no lo tenía en mi lista. Normalmente no me pasa, la verdad. Soy bastante consciente de toda esa parte. Sin embargo, una de las cosas que sí que me pasan en el aspecto de la construcción de mazos es... me pasaba muchísimo antes, ya todavía me pasa un poquito, pero es no ser capaz de sacar cartas que son buenas per se, ¿vale? Pero que no son para ese mazo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, o que no redundan en la estrategia de ese mazo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Por ejemplo, yo tengo el mazo este de Edgar Markov y cuando me lo hice, la estrategia, o sea, los mazos los puedes llevar por varias estrategias, ¿no? La estrategia que yo tenía con este era más bien jugar vampiros pequeños para poder jugar muchos, o sea, de bajo coste, para poder jugar muchos y crear muchos tokens y de algún modo abusar de los tokens, ¿vale? Claro, en esta estrategia no entra tanto el que juegues vampiros, que son muy buenos, pero que tienen un coste mayor. O sea, aquí no entra un Kalitas, Blue Chef o como se llame, Blue Chef of Get, ¿no? Que me parece que cuesta 7 o algo así. Sí, cuesta 5 y 2 negros, que es una carta magnífica. Es un 5/5 que pagando 3 y girándolo destruye una criatura, creas un token, tal y cual. Sí, vale, fantástico, pero no es la mejor carta para este mazo. Y a lo mejor en la estrategia del propio mazo pues te sale mejor quitar esta y meter otro más de coste 2, que a lo mejor no es tan bombástico, pero que va a redundar en tu estrategia de va a entrar otro vampiro más, que te va a crear otro token más, que a lo mejor le pones el engrampa cráneo y vas a robar una carta, con lo cual vas a robar otro vampiro de bajo coste, ¿sabes? Entonces, pues lo que quiero decir con esto es que me di cuenta de que tenía que adherirme
a la estrategia que hubiera definido para ese mazo. Aunque te cueste sacar una carta que dices, ¡jo, cómo mola esta! Ya, eso sí, me pasa bastante, además para mí enlaza con algo que suele ser cuando pierdes un poco demasiado el foco del mazo, quieres que el mazo haga demasiadas cosas a la vez. Y es difícil porque la estrategia, en fin, no tienes por qué ser ceñirte solo a una cosa, pero tampoco puedes pretender a veces que el mazo tenga un poquito de todo, porque va a ser muy difícil que encaje las piezas bien. Y es verdad que hay determinadas cartas que te gustan particularmente, o que tienen un efecto muy molón, o que le tienes un cariño por X razón, y que se te acaban, a mí también me ha pasado, que se acaban quedando en el mazo, y cuando lo miras un poco realmente al detalle, a veces las tienes más por un cierto cariño, por un cierto punto de gusto que te da, que no está mal, pero que bueno, hay que ser consciente de que a lo mejor no es lo más óptimo de cara al mazo. Que tampoco pasa nada, que puedes jugarlo, puedes decir, mira, a mí es que me gusta mucho el vampiro este que vale una pasada de maná, pero bueno, lo tengo ahí como finisher y simplemente pues porque me gusta temáticamente. Pero bueno, oye, o que si te la tienes porque te gusta y te hace gracia lo que hace cuando entra, oye, pues fantástico. Pero efectivamente, pero si tú dentro de para ti mismo notas como que eso empeora el mazo y que al final es un poco... No, el problema viene más bien cuando tienes 4 o 5 cartas de ese tipo, ¿sabes? Que dices, meto estas cartas porque me gustan estas cartas per se, o sea, por ellas mismas, pero no en el conjunto de esto que yo estoy formando, ¿sabes? Entonces, cuando tienes 4 o 5 de esas, dices, esto va en detrimento de lo que este mazo está haciendo, ¿sabes? Ahora, si lo que quieres es un mazo con tus criaturas preferidas, fantástico, ¿sabes? Ya. Bueno, pues al hilo de ese yo también tenía otro también en construcción de mazo un poco parecido, que es que detecto que muchas veces me excedo en las cartas de ganar más, por así decirlo, las Winmore. Es decir, ese tipo de cartas que per se no tienen un efecto, muchas veces no tienen ningún impacto directo y lo que hacen es que tu estrategia, que normalmente ya está funcionando, funcione de una manera más espectacular. Pero a veces sin cerrar la partida. Es decir, no es una típica carta para cerrar la partida. Es una carta que hace que hagas aún más lo que estás haciendo ya, pero no te está dando un salto realmente de ventaja en la partida. Porque si puedes hacerlo es que ya ibas ganando la partida. Que a veces pasa. O sea, hay ese tipo de cartas que además son muy llamativas, como pueden ser, por ejemplo, el Panharmonicon. No sé cómo se diría en español, no tengo ni... Que es la típica carta que dices, vale, sí, duplicas todos tus efectos de entrada en juego. Pero normalmente, cuando la juegas no hace nada. Y luego... tienes que empezar a jugar cartas que hacen eso, pero muchas veces cuando la juegas a lo mejor en curva, en el turno 4, vale, el resto de la partida va a funcionar, pero si la tienes en mano y la juegas a media partida es para exagerar cosas que probablemente ya estás haciendo bien. Entonces no son, y yo, a ver, son cartas con efectos muchas veces muy chulos, con ese punto bombástico como decías tú antes, y se me quedan a veces en los mazos y me cuesta sacarlas porque las disfruto y soy consciente de que a veces son cartas que se me quedan muertas en mano y a veces me frustra un poco e intento moderarlo, pero estoy todavía en ello. Aún me pasa. Eso se ve mucho en mazos de copia el hechizo, copia el conjuro anterior, ¿sabes? Y tienes muchas cartas de eso. Entonces es lo que tú dices. Una vez que ya lo has copiado o lo has recopiado dos veces, ya es lo que tú dices. Es un Winmore, ¿no? Es como exagerar ya lo que estás haciendo. Pero en defensa de eso, sí que diré que es cierto que eso ocurre, pero claro, te ocurre si ya has robado esas otras cartas que te están duplicando los efectos o te están duplicando o te están copiando. Si no las has robado, en realidad te conviene tener 10 de esas, porque lo que quieres es garantizarte que a lo largo de los 10 turnos que vas a jugar vas a robar una. Pero eso está bien, o dos. Pero eso es redundancia en tu estrategia. Yo me refiero más a esas cartas que en realidad no las necesita el mazo. O sea, vas a hacer el efecto más a lo bestia, pero no forma parte realmente de la estrategia del mazo, sino que lo has metido porque mola la sensación de voy a... O sea, imagínate, yo tengo un mazo de Boya, el Jaws of the Cloud, que es un mazo muy rápido. O sea, la idea es sacar el comandante en curva y atizar con los elfos que has bajado rápido. No necesitas efectos que dupliquen el número de contadores. Si ya de por sí pone 6 o 7 en cada bicho y es un tocino. O sea, ¿para qué necesitas meterle un, no sé, Doubling Seasons? Que creo que me tocó uno y creo que lo acabé metiendo ahí. Y luego pensé, ¿para qué? O sea, no tengo ninguna necesidad. Si el comandante está en mesa para poner los contadores, ya le estoy pasando por encima a la gente. Esto es simplemente para fardar, de decir, en lugar de poner 20, he puesto 40 y te he pasado aún más por encima. Pero es una carta que probablemente no redunda en la estrategia del mazo, por mucho que digas, aparentemente, bueno, pero duplica los contadores y duplica los tokens que hemos puesto. Pero es pura avaricia, o sea... Sí. Estoy de te la encuentras de repente, te has limpiado la mesa, tienes en mano y ¿qué haces? Lo bajo y ahora pierdes un turno, bajar una carta que no hace nada para luego construir a posteriori. Es pura avaricia.
Y yo estoy intentando recortar un poco e intentar centrarme en cartas que efectivamente funcionen de una manera más orgánica. La avaricia es un gran concepto en este grupo. Yo tengo otra cosa que está un poco relacionada, aunque quizá no tanto, que es pues ser demasiado ambicioso o avaricioso en una determinada jugada. O sea, incluir cartas que son muy ambiciosas, pero las cartas que son muy ambiciosas normalmente es que son muy condicionales. Entonces, sí, vale. Si, bueno, tengo aquí un ejemplo. Tenía en mi mazo de Golem Obsessed Stalker, tenía Profane Transfusion, ¿vale? Que es un conjuro que cuesta 9, ¿vale? Cuesta 6 y 3 negros, ¿vale? Que te intercambias la vida que tienes con el otro, ¿vale? Con otro jugador. Y entonces creas un horror, o sea, una criatura artefacto horror XX, donde X es la diferencia de esas vidas. Dices, hola, esto, o sea, si yo estoy a 1 que me van a matar, entonces juego esto, que el otro está a 30, no solamente me quedo yo a 30 y él a 1, sino que además creo un 30, un 29. Sí, vale, pero ya dejando a un lado el coste de maná que tiene, lo que me refiero es a lo condicional que es esta carta. Tienes que estar en ese punto de la partida. Si no estás en ese punto de la partida, lo cual va a ser la mayoría de las veces, esa carta se va a quedar muerta en la mano. Y además que cuesta 9 jugarla. Como encima te echan un control o lo que sea. O sea, es que es tan condicional, es una carta que es demasiado avariciosa. ¿Sabes? Es muy ambiciosa. Sí, y entonces yo me di cuenta de que también un poco con alineado con lo que decía al principio de mirar cartas y querer como encontrar maneras de ganar bombásticas y tal, ¿no? Y luego te das cuenta cuando juegas más que cartas que te parecían muy buenas, pues que no eran tanto. O sea, yo esta carta la he sacado porque me parece una M en el sentido de es tan condicional que por una vez que a lo mejor puede hacer esa jugada de yo estoy a 1, tú estás a 30, me va a ver 300 veces que no. Lo peor que te puede pasar con ese tipo de cartas es que la primera vez que la juegues te sea esa vez que funciona. Porque entonces en tu cabeza ese recuerdo se imprima y parece como que, bueno, pero es que hay un momento en el que te salva. A ver, yo siempre digo lo mismo. Hay que hacer un poco esa revisión. Cuando tú juegas una partida, tú ves de repente carta X que se te queda muerta en la mano por alguna razón. Que a veces es, bueno, porque la carta no funciona realmente, o a veces simplemente que no la roban en el momento adecuado. Hombre, tú puedes robar un Sol Ring en el turno 10 y dices, pues no me ha servido para una mierda. Eso no quiere decir que el Sol Ring sea malo. Claro. Pero hay otras veces que tú te das cuenta de que dices, tengo esta carta justo para hacer X cosa, y esa X cosa no sucede en una partida, no sucede en 2 partidas, no sucede en 3 partidas, y sucede muy poca a menudo como para justificar que realmente esté esa carta. Entonces, bueno, creo que todos en un momento dado lo hemos hecho, y creo que está bien, pues después de las partidas hacer repasar y pensar, ¿y esto por qué mierda tengo esto en la mano durante hace 5 turnos y no encontrar ningún momento en el que jugarlo? Sí. Y también hay que pensar en términos del coste de oportunidad. O sea, si estoy metiendo esta carta, no estoy metiendo otra carta que a lo mejor sí puede ir mejor, de una manera más fluida o más general, que a lo mejor no va a hacer un efecto tan grande, o no, pero la voy a poder utilizar mucho, ¿sabes? O que sea realmente una condición de victoria, pero mucho más directa, porque a veces lo que pasa con estas cartas es que ni siquiera te hacen ganar como tal, porque efectivamente tú juegas esta carta que comentas, le cambias la vida, pero el otro no está muerto. Y no lo has matado. Luego le toca a él. Y esto... te has gastado tu mana en esto, y en realidad, por así decir, has puesto un bicho muy grande, pero que te hace una limpieza y te has quedado un poco igual. Entonces... y que si estás en el turno 9 si estás en el late para jugar esto que cuesta 9, es porque el otro está desarrollado y como no lo mates, verdaderamente te va a volver. O sea, que en realidad la carta es una mierda, ¿sabes? Ya, pero bueno, es verdad que esos efectos son muy llamativos a veces y nos engañan un poco. Eso es. Bueno, yo quizá no tan relacionado, aunque de cierto modo sí, con el tema de la creación de los mazos. Yo tengo uno más de creación de mazos. Bueno, pues entonces si quieres ponlo tú primero, porque este ya sería un poco cambiar más hacia lo que es el juego. Ah, vale. Bueno, pero esto es un clásico, ¿eh? O sea que no nos enrollemos mucho, que es... Tú has dicho lo de no meter suficientes tierras. Yo al principio no metía suficiente robo. No, porque, pero por lo mismo, o sea, jugador novel, no te das cuenta de lo importante que es el robo, ¿sabes? Y entonces yo tenía mazos, por ejemplo, el mazo este de Finn que he mencionado antes, el de infectar, es jugar criaturas de coste 1. De coste 1 con Death Touch, de coste 1 o 2, y entonces juegas muchas. Pero te vacías la mano. ¿Sí? Claro. Llegaba el turno 4 y no tenía mano, ¿sabes? Y vas a ser al top deck toda la partida, que eso es bastante efectivamente. Entonces...
Pues eso, puede ser un mazo de criaturas, como es este caso, que creo que tiene ahí 40 o 42 criaturas, pero si no las robas, no las puedes jugar. O sea, ¿qué más te da? ¿Qué más te da que sea un mazo de criaturas y que te deje jugar? Pero si no las robas. Entonces, bueno, pues según ganas experiencia te das cuenta de lo importante que es el robo, para lo cual también no estaría mal que hiciéramos algún episodio acerca del robo. Y luego, bueno, pues mira, un pequeño apunte que lo pensé, pero no llegué a incluirlo. También pasa con el robo y pasa con la interacción o el removal. Sí. Es decir, eso es bastante típico cuando empiezo a jugar en muchos de mis mazos, que veía que no tenía manera de interactuar con los rivales. Es decir, acabas centrándote mucho en tu estrategia de decir, yo qué sé, juego el mazo de zombies y voy a sacar zombie, y voy a pegar. Ya, bueno, pero tienes que tener respuestas, porque la partida pues pueden pasar muchas cosas, porque en un momento dado te pueden jugar un encantamiento, un artefacto que te parte por la mitad, porque tienes que quitarte una criatura en medio. Entonces es verdad que hay veces que son cartas como que entran más difícil porque no son tan intuitivas, porque a lo mejor no van en la estrategia del mazo y dices, bueno, si es que mi mazo va de zombies y va de crear criaturas y tirar cosas al cementerio sí, bueno, pero tener 5, 6, o sea, tener la posibilidad de robarlo, de tenerlo, es lo que te va a permitir muchas veces ganar partidas. Y a mí en algunos mazos me pasaba. Cuando los hago tan centrados en un tema. De hecho, yo tengo un mazo que es el de Yoda, que es un mazo de legendarias. Y claro, salen tantas legendarias y claro, es fácil. Es el mazo infinito, eso no tiene fin. Que iba notando que iba quitando muchos de los hechizos. Y es un mazo se ha quedado con muy pocos hechizos. Y tuve que volver a meter algunos removal e interacción porque me di cuenta de que bueno, cuidado, que eso también es un asunto. La interacción te la puede dar cartas que no son instantáneas, criaturas que hagan el mismo efecto. Pero bueno, porque a mí me pasaba un poco con lo de la interacción, verdaderamente no saber cómo interactuar, ¿sabes? No tanto no meter. Pero bueno, volviendo a la que iba a introducir, que no está relacionada en cierto modo con la construcción del mazo, pero más con el juego, es el tema del mulligan. Ajá. Tengo demasiada tendencia a ser cobarde con el mulligan. O sea, el mulligan eres conservador, en quedarte las manos. Efectivamente, en mulligan, en Commander, el primero gratuito. Y de verdad, quedarse con una mano solo por el miedo a que la siguiente sea peor, es un error. O sea, si tú tienes que quedarte una mano cuando realmente sientas que es una mano que es jugable, es decir, que vas a tener, hacer posible, diría que 3 tierras o 2 y una continuación de juego que te permita decir, voy a jugar, saber más o menos bien de tu mano lo que vas a hacer los 3 o 4 primeros turnos. Sí. Si no lo ves, o si los que vas a hacer los 3 o 4 primeros turnos es bajar tierra, no hacer nada, la mano es mala. Que a lo mejor está relacionado con que el mazo no está bien construido y está condicionado, pero hay que ser un poquito agresivo en ese sentido. O sea, a ver, entendémonos, siempre el término medio está la virtud. Tampoco puedes pretender tener siempre la mano con el Sol Ring, Arcane Signet turno 1. No, pero lo que has dicho es muy acertado. O sea, que tú tengas planificado con esa mano que tú tienes, tú vas a jugar los 3 primeros turnos. Y no se debe ser, en mi opinión, no se debe ser optimista con lo que voy a robar ahora. O sea, porque muchas veces dices, me ha tocado 2 islas, necesito un pantano, seguro que ahora me toca cuando lo... No, mal. Eso no hay que hacerlo. Eso es muy importante, porque es verdad que a veces que dice, bueno, pero no tengo 3 tierras, ya, pero con esas 3 tierras puedes jugar algo. Claro. Pues si tienes un mazo de 3 colores y esas 3 tierras son justo los colores que no tienes cartas, pues te va a dar igual, ¿vale? Sí vas a jugar tierra por turno, pero no vas a hacer nada. Es una cosa que, pues eso, según te vas convirtiendo en mejor jugador, de cada mazo tú tendrías que saber lo que te debe tocar en la mano inicial para que puedas empezar razonablemente, ¿sabes? Yo tengo el mazo de Satoru con el ninjutsu y tal. Yo sé que ahí yo necesito 2 tierras, 3 sería guay, ¿no? Y un bichillo de estos que tengo. Bueno, es un mazo que tiene muchos bichillos imbloqueables que cuestan muy poco y unos demonios tochos que los sacas con el ninjutsu. Sí. Yo lo que necesito son 3 tierras, un bichillo y un demonio en la mano. Porque eso me va a permitir. Si tuviera 4 tierras sería guay, porque Satoru cuesta 4, ¿no? Sí, pero bueno, tienes margen para robar esa es probable que en 3 turnos, dado que tengo 35 tierras, hay más de un tercio de probabilidad, o sea, más de una carta de cada 3 que yo robe va a ser una tierra. Entonces, bajo tierra, juego bichillo, siguiente... Claro, es un ejemplo muy bueno. Tienes que tener claro lo que necesitas en tu mano inicial. Es un mazo que te han tocado 3 demonios y dices, ¡hola! Me ha tocado, justo me ha tocado el demonio 9-9 que arrolla, que no sé. No, pero es que no te vale. Ahora, esto no te el vale. resto de las piezas. Efectivamente. Igual que si no ha robado ninguno.
Entonces, cuando tienes un mazo con un plan muy claro es más fácil, porque por ejemplo es un ejemplo bueno de mazo por eso, porque tú dices, yo quiero jugar en curva, turno 1, turno 2 como muy tarde el bicho imbloqueable, turno 3 el comandante, turno 4 estás metiéndote un bicho gordo aprovechando eso. Eso es. O sea, la curva es súper definida. Si no puedes hacer eso, la estás jugando mal. Pero hay otros muchos mazos que aunque no sean tan evidentes, también sabes más o menos lo que quieres. Si tienes un mazo de bichos gordos, pues sabes que necesitas el rampeo. Y si no te has robado un hechizo de turno 2, o sea, si estás jugando verde, un mazo de rampea y no tienes ningún hechizo de rampeo, ni tienes muchas tierras, pues sabes que no estás... y es como, bueno, me la voy a quedar por quedármela. Y a mí me pasa muchísimo. Esto es un error que a mí me cuesta todavía porque entro en ese efecto un poco de cagón. Dices, bueno, no está tan mal, pero es que imagínate que la robo peor... Y además esto, lo malo que tiene es que enlaza con mi problema de las tierras. Por al llevar pocas tierras, me pasa muchas veces que los mulligans se me atascan. Entonces, bueno. Es que el tema de las tierras, no lo que quise decir antes por no extender más, pero bueno, el tema de las tierras no solamente que tú vayas a robar, o creo que sí que lo he dicho, sí, que no solamente que vayas a robar cuando tengas que robar una tierra, ¿no? Sino que en la mano inicial te toquen. Entonces, si tú tienes 33 tierras, una de cada 3 cartas va a ser una tierra. Y en la mano robas 7. Si tú tienes 33 tierras, en tu mano, por probabilidad, vas a robar 2 tierras. Porque cada 3 cartas, una va a ser tierra. Entonces, muy mal. Si tú metes 34, metes 35, ¿vale? Esas probabilidades de que robes una tercera tierra son mucho mayores. Aumentar y a lo mejor te puedes... Bueno, en fin, que me enrollo con lo de las tierras. Para mí, estos dos errores se me enlazan mucho, sí. Vale. Bueno, pues yo ya tengo aquí algunas cosas del propio juego en sí mismo. Cosas que no hago mal. Que hago mal, perdón. Que he hecho mal, pero es que esto lo sigo haciendo mal, todo esto que voy a decir ahora. Número 1, se me olvidan los triggers. Mis triggers. Bueno, se me olvidan todos, pero se me olvidan los míos, lo cual es peor aún, ¿no? Porque, bueno, que se te olvide el que tienes ahí delante, que es su carta y su cosa, bueno, vale. Pero es que se me olvidan los míos propios. Y quería poner algún ejemplo, pero es que me pasa constantemente. Se me olvidan los triggers de mis cartas y especialmente cuando no es mi turno. Y eso es malo, porque a veces es importante, porque necesitas que ocurran esas cosas, necesitas que ocurran esas habilidades disparadas porque forma parte de tu estrategia y muchas veces es en el turno de los demás. Blood Artist, ¿no? Cuando muere una criatura, todo el mundo pierde una vida, ¿no? Y tú ganas una, o eso es así, ¿no? Leche, pues si no es tu turno, están muriendo criaturas, y tú estás mirando a la cara de los otros jugadores y a las cartas de los otros jugadores, no estás mirando tus propias cartas, se te olvida el Blood Artist. Sí, es difícil. Y a mí eso me pasa muchísimo. A ver, es difícil porque Commander llega a haber muchísimos triggers en mesa. A mí, por ejemplo... Sí, pero los tuyos, tío, no se te deberían olvidar. Yo, la verdad es que sí que suelo estar bastante atento, tanto los míos como los demás. Soy la típica persona que suele recordarle a los demás que le falta algún trigger. Pero entiendo que es difícil. O sea, a mí nunca me ha parecido mal o me parece muy lógico porque hay un montón de interacción en la mesa y creo que es una cosa que se coge mucho con experiencia de juego, mucha experiencia de jugar tu propio mazo, porque al final muchas veces que os habrá pasado en Commander, yo hay mazos que de verdad yo creo que hay alguna carta no iba a jugarla nunca. Y a lo mejor lleva ahí y he jugado con el mazo. He jugado 10 partidas y la carta ha estado las 10 partidas y no ha salido nunca, porque bueno, es la estadística a veces. Entonces hay veces que es o que tienen interacciones raras. Pero bueno, es muy importante y sobre todo porque efectivamente te estás perdiendo probablemente parte de la... Si la metiste y hace un trigger, era por algo. Entonces efectivamente, forma parte de lo que necesitas hacer. Pero dar esa capacidad es una putada. Claro, y bueno... En realidad a mí lo que me pasa es que soy un tipo despistado, ¿sabes? Entonces, pues me cuesta concentrarme en todas estas cosas. Pero creo que estoy mejorando, que lo estoy mejorando. Estoy más pendiente. Estamos en ello, por lo menos, ¿no? Eso es. Pues mira, yo en la forma de jugar, o durante el juego, uno de los errores que suelo cometer, que está relacionado con que yo tiendo a jugar muy rápido, ¿vale? Y me gusta el ritmo rapidillo, entonces... Y yo cuando tengo respuestas en la mano y alguien hace algo, tiendo a jugarlas demasiado rápido, muchas veces sin respetar ni siquiera la prioridad de efectos. Y eso es una cagada. Primero, porque muchas veces la juegas sin haberte pensado realmente si es el momento de jugarla. Yo he jugado counters, he jugado respuestas mal, simplemente por no pararme un segundo a ver si es el momento. Y luego hay veces que me ha adelantado otra persona que a lo mejor lo hubiera hecho simplemente por no respetar el orden. Es cierto, eso te pasa. Lo he visto muchísimas veces. Que no tienes tú la prioridad. Y a lo mejor incluso eres el último. Claro, es como si no te quema la carta a la mano, no claro, pasa nada. No pasa nada. Si llega el turno y no ha hecho nadie nada, pues piénsatelo, respira profundo y mira a ver si realmente quieres jugarla, que no tienes ninguna prisa.
Que es verdad que el ritmo rápido me gusta, pero que hay momentos que se para uno a pensar y que no pasa absolutamente nada. Y es una cosa que llevo un tiempo dándole vueltas e intentando corregirlo un poco. Y me quiero acostumbrar a obligarme a hacer la parada de prioridades. Decir, oye, esto haces algo, me toca. Y ahora vemos si hacemos. Sí, además, esto es una cosa que no te he querido decir nunca, porque claro, como jugamos el uno contra el otro. Pero no, que es bueno. Pero incluso se te nota en el cuerpo, ¿eh? O sea, se te nota que estás preparado para una respuesta. Estás ahí tenso, tienes las cartas como en las tierras, listo como para girar las tierras y decir, juego tal cosa, se te nota. Y pues sí, pues efectivamente. Pues mira, eso al final es una información que están dando los rivales que no... Sobre todo porque me gustaría decir que alguna vez lo he hecho en plan farol, pero no, si se me nota, se me nota. La gestión de la información, otro gran tema para el juego, digamos, avanzado. No, porque tiene mucho de gestión de información, de faroleo, y más en un juego tan multijugador y con tanta gente interactuando al mismo tiempo. Sí. Pero sí, ese es un error que cometo y que prometo intentar trabajar. Bueno, no te pasa a ti solo, ¿eh? Mira, en la misma partida que mencionamos en el episodio anterior, con este de los guerreros y tal cual, el otro chaval que fue el que acabó ganando, hubo un momento en la partida que te dije... Voy a tirar una cosa, me voy a tirar un counter. ¿Tienes tú otro para contrarrestarle su counter? Cuando supiste que tenía un counter, no sé por qué. No, yo no sabía si tú lo tenías o no, pero sí sabía que el otro chaval lo tenía. Lo tenía clarísimo, lo tenía clarinete, porque le pasó lo mismo que a ti. Hubo un par de jugadas que empezó como a hablar. Hizo el amago, efectivamente. Y dije, hay veces que ya ni siquiera es por lo que pasa es que luego no lo echó, o lo echaste tú cuando lo del encantamiento y tal. Hay que saber gestionar eso porque es un punto muy importante. Sí. Bueno, yo tengo otra cosa aquí. Tengo 3 cosas en esto de lo de los juegos, de cómo jugar, por no decir más. Pero además de que se me olvidan los triggers, es que no leo bien las cartas. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Y me da mucha rabia. Un ejemplo bastante claro que te acordarás es el Engrampacráneo, que se roban 2 cartas. 2 cartas, no una carta. Pues yo, macho, se lo pongo, muere el token, ¿no? Porque es un motor de robo. Se lo pongo, muere el token, robo una carta. Que no es una carta, que son 2 cartas, Pues, macho, tío, es que no me entra. Y bueno, esto es un caso como súper paradigmático. Ya lo sé, 20 veces, me lo has dicho, y sigo robando una MD2. Pero otras muchas veces también me pasa que no leo bien lo que eso hace, ¿no? Y entonces lo juegas pensando que hace una cosa y luego hace otra, ¿sabes? Hombre, eso es, entre comillas, bastante entendible porque Magic se ha convertido en un juego con unas cartas, con unas biblias que, en fin, hay algunos textos bastante enrevesados, pero bueno, va un poco en la línea de lo de los triggers, efectivamente. Son cosas de la experiencia, de conocer muy bien las cartas y de... Pero vamos, ya nos ha pasado a todos, de que metes algo pensando que encaja perfecto en el mazo y te das cuenta de que no. O, a ver, yo por una anécdota un poco chorra, pero metí un Marabar, creo que se llamaba. No me acuerdo. Era una carta antigua que tenía yo en su día, que lo que hacía era que si dejabas tierras enderezadas, te hacía daño. Entonces, claro, yo tenía en el mazo de Gears Star, que es que todas las fuentes que hace un daño extra. Entonces, claro, para mí era el combo. Yo tenía una carta que cada vez que giras una tierra te hace un daño, y con esta, si la dejas enderezadas, te hace un daño. Digo, perfecto, pues o lo uno o lo otro. Entonces la jugué con un amigo y de repente me dijo, bueno, pues cuando llega al final de mi turno, pues giro todas las tierras. Y yo pensé, claro, es que yo cuando jugaba esto había quemadura de maná, pero es que ya no la hay. Entonces simplemente el tipo con girar las tierras, bueno, no se queda sin maná disponible para su turno, pero en realidad la carta ya no hace nada. ¿Por qué? Porque no me voy a molestar leerla bien. Pues tal cual terminó la partida, pues se fue del mazo. A mí me pasa mucho con cosas como las criaturas o tus criaturas, ¿sabes? Pues sí, esos pequeños lo estás leyendo también porque tú tienes tus propios sesgos, pienso, ¿no? Yo estoy leyendo esa carta y estoy pensando si me viene bien. O sea, si me viene bien a mí, si me viene bien para este mazo y tal. Y a veces se me pasa por alto. Por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé qué, Moon. Todas las criaturas negras +1/+1. Ya, es que no son las tuyas solo, claro, es que son las de los demás, todas. Y entonces, pero es que recientemente me pasó y dije, hostias, pero es que es verdad, es que no son las mías solo. O sea, tú fíjate, cosas tan así. No leo bien, tío. Hay veces también que hay un sesgo de lo que piensas que debería ser. Porque en tu cabeza la carta tiene más sentido que sea de una manera, aunque realmente sea de otra. Pero bueno, como estás acostumbrado a ver ese tipo de cartas funcionando de esa manera, cuando encuentras esa excepción o esa que es un poco rara, pues como que te cuesta procesarlo porque en tu cabeza, coño, es como se parece a todas estas otras que funcionan de esa manera, será igual. Pero no, hay muchas, hay mucha variedad.
Bueno, ese es otro problema. Yo otro problema que tengo también jugando, que me pasa bastante, y es también eso sí que lo controlo bastante, yo creo últimamente, afortunadamente, que es lo que yo llamo sobreextenderme. Me explico. Estás jugando una partida, te has puesto en una posición ventajosa, tienes tu comandante, tu estrategia, vas ganando, objetivamente, y en ese momento tú tienes más cartas en la mano que no necesitas jugar porque ya vas ganando. Pero decides jugarlas para... Sí, te entiendo. Pues entonces, ahora, y bajo otro bicho. Y en ese momento es cuando el siguiente te hace una limpieza y te has quedado sin cartas en la mano. Y has jugado ese bicho que no necesitabas simplemente para un efecto de ir ganando más, sin entender el tempo de la partida. Es decir, si tú ya vas ganando, guarda los recursos. O sea, hay veces que vas a necesitar acelerar porque quieres evitar que el otro le dé tiempo a la remontada. Ok, pero muchas veces ya estás en una posición ganadora y el jugar esa carta no va a cambiar. O sea, vas a ganar en 2 turnos igual jugando la carta que sin jugarla. Sí. No la juegues. No la juegues porque si pasa cualquier cosa la vas a tener como respuesta. Sí, Magic tiene un aspecto muy importante de gestión de recursos que va más allá de lo habitual en los juegos, diría yo, porque los recursos no son solamente el maná, ¿no? Normalmente el recurso es lo que tú necesitas gastar para jugar otra cosa, pero es que las propias, bueno, en este caso, ¿no? Las propias criaturas son recursos también. Y bueno, pues efectivamente, o sea, es que no tienes por qué jugar algo si no lo necesitas o no va a venir bien en el siguiente turno. Es un poco también como el ajedrez, ¿no? Hay que pensar en varios turnos más adelante. Que optimizar, no hacer las cosas simplemente por poder hacerlas. Exactamente, eso es. O también por un miedo que es el de quedarte que no gastas el maná entero. Que a veces que no pasa nada, es decir, si tú vas por delante y ya tienes una posición ventajosa, pues tampoco tienes ninguna necesidad, en realidad. Puedes dejar el maná abierto para respuestas, puedes dejar el maná abierto para que la gente piense que tenga respuestas aunque no las tengas. O sea, al final muchas veces por esa querer optimizar la curva maná, dices, bueno, voy a jugar hasta todo mi maná. Bueno, ya, pero es que a lo mejor resulta que te has quedado sin cartas en la mano y totalmente abierto, con lo cual el otro sabe que si tiene algo que jugar ese es el momento. Mientras que si has dejado 2 o 3 manás, siempre el otro pues va a generarse la duda. Dice, joder, juego a la limpieza, pero imagínate que el tío este mamón tiene justo ahora el Heroic Intervention y va a salvar toda su mesa. Bueno, pues eso. Y yo me pasaba mucho, creo que últimamente ya lo estoy jugando mejor, estoy sabiendo un poco leer más la partida, pero era mucho esa sensación de vas por delante y quieres fliparte. Y cuando te quieres dar cuenta, la cosa se tuerce y ya no tienes recursos porque te los has gastado todos. El control de las emociones, otra cosa también de. que yo voy a decir una cosa luego, un poco relacionado con eso, ¿sabes? De, pues eso, no fliparte, no pensarte que ya vas a ganar, cosas así. Yo tengo apuntada no una cosa más, sino 2 cosas más. Pero esto son cosas como que no se me dan bien. No son tanto como errores o tal, sino más bien debilidades que tengo. Que una de ellas es, siendo honesto conmigo mismo, no se me da bien el combate. No es una cosa que, pues por alguna razón, no he desarrollado al principio de jugar y es una cosa que me cuesta. Al principio me encontraba con lo típico. Atacas demasiado, entonces te quedas tapeado y te vuelven y te machacan. Y ahora más bien me pasa que me cuesta mogollón calcular bien cómo me pueden bloquear, los intercambios, todo eso. Eso me he dado cuenta. Hombre, yo ya te lo dije en su día, yo tengo la sensación de que eso viene también porque tú has empezado a jugar en Commander y Commander es un formato donde el combate no es a lo mejor tan algo que hagas todos los turnos, sino que es más, o sea, muchas veces se ataca, pero es un ataque como muy intuitivo. O sea, dices, no tienes criaturas, te pego. Mientras que cuando juegas bastante en estándar, pues estás acostumbrado al tema de los bloqueos, bueno, estándar o limitado, por ejemplo, cuando hemos ido a jugar alguna vez en 2 cabezas y tal, ahí se aprende más, porque sí que tienes que andar pensando, vale, él tiene 2 criaturas, esta me puede bloquear esto va. Y ese tipo de intercambios que al final, coño, requieren un rato de pensar, que tampoco es una cosa que salta al ojo sin más. Cuando estás acostumbrado a hacerlo mucho, te sale más natural. Cuando lo haces muy de cuando en cuando, porque muchas de los ataques son Commander, suelen ser más bien ataques bastante obvios de ¿a quién no tiene voladora? Pues te lo comes tú. ¿Quién no tiene bichos? Te lo comes tú. Tengo un bicho muy grande, no tiene ninguno igual de grande, ¿no? Pues te pego. Sí. Es verdad que no facilita ese aprendizaje. Por eso me ha gustado bastante cuando hemos jugado estándar. Yo al principio, en los primeros años, los primeros 2 años a lo mejor, solo jugué Commander, no jugué estándar nunca. Pero luego cuando sí que hemos jugado, sí que fue un poco shocking decir, ¡hala! Esto es muy diferente, aquí importa bajar criaturas y aquí importa atacar y aquí importan los intercambios y aquí importan, ¿sabes? No te tienes por qué, claro, no tienes tanta vida, no te puedes comer los ataques, todo eso. Y eso me gustó, eso me hizo reflexionar sobre ello. Y entonces fui a revisitar mis mazos y me di cuenta de que efectivamente tenía muchos mazos que ganan sin combatir. Y dije, esto es un reflejo, Javi, de que no te agrada, de que no te sientes cómodo. Entonces estoy intentando forzarme. Llevo un tiempo para hacerme algún mazo que sea de, ¿sabes? Criaturas que ataquen.
Sí, más centrado en eso para... Pero no lo he hecho aún. Lo cual, de nuevo, es un reflejo. Bueno, a ver, que en un momento dado podría no pasar nada, pero decir, oye, mira, es que simplemente... Sí, que no es mi estilo, que no es mi estilo. Igual que pueden no tener mazos control o pueden Sí. no tener mazos de, yo qué sé, de combo, porque mira, es que me da un poco de pereza. Bueno, lo que pasa es que está bien de todas maneras conocerlo, sobre todo porque también para combatirlo muchas veces y saber cómo... Bueno, y que te lo van a hacer, que te van a atacar a ti. Hay una parte que es el ataque y otra parte que es la defensa, y también es importante saber leer bien los bloqueos y tal. Bueno, es una cosa que tienes que trabajar. Sí. Por supuesto estoy hablando de mí, ¿eh? Yo no Ya, le ya. estoy diciendo a nadie que tenga que ser un jugador redondo. No, a ver, Que tengas que saber combatir y que tengas que tener una construcción de mazos perfecta y que no sé qué. No sé evidentemente esto es un análisis que hacemos sobre nosotros mismos, sobre cosas que nos parece que, bueno, que son pequeños errores o cosas que se podían mejorar. Habrá gente que le pasará igual o gente que considerará que, bueno, a mí es que me encanta, yo que juego todas mis cartas y a mí lo de sobreextender que has dicho tú me parece una chorrada. Claro. Bueno, cada uno Es juega que me como mola, es que me mola tener la mesa llena de, cada de, uno juega como de quiere. cartones. A mí me pasa que yo es la sensación que tengo cuando yo juego y me ha pasado de perder partidas y luego pararme a pensar y decir, joder, pero ¿cómo puede ser que esta partida que ya tenía ganada de repente se me ha ido a la mierda? Y he dicho, vale, pues esto ha venido de esto. Intento pues corregirlo porque me gusta a mí particularmente optimizarlo. Pero ¿Qué más bueno, tienes por ahí? pues mira, otra... Esta es medio mezcla entre construcción de mazo y forma de jugar. Y es que tengo una cierta tendencia a convertirme en muchas partidas en el archienemigo relativamente rápido. Ujú. Primer lugar, porque tengo bastantes mazos con comandantes intimidantes, cosa que es peliaguda. Porque cuando tienes un mazo que el comandante intimida mucho, tiendes, en cierta manera, a convertirte en el foco antes de empezar para mucha gente. Y ya si el comandante es conocido, mucho más. De verdad es que no tengo alguno de los más típicos y que generan más odio, pero sí tengo varios que tú lo ves en la zona comandante, tú ves el Yoda en la zona comandante, o ves el Boya y dices, vamos a ver, esto no puede llegar a pisar mesa. Entonces ya te pones un foco encima. Y luego me ha pasado también en muchas partidas, a lo mejor, que sin estar en una posición, digamos, ganadora, pues sí empiezo a hacer como muchas cosas que me ponen en una posición como relativamente ventajosa y acaban haciendo que me aticen. Y entonces, no sé, que quiero dar una vuelta a tuerca porque tengo la sensación de que quizá tengo demasiados mazos así y que eso acaba fomentando muchas veces que acabe cobrando más de lo que debería, sobre todo en esas primeras fases de la partida. Porque está bien si... Por ejemplo, en el caso del Boya, que es un mazo muy rápido, pues bueno, pues es que es obvio. O sea, es decir, te estás viendo en la zona comandante, vas a jugar a eso. Pero bueno, el mazo es tan rápido que puedes intentar sacarlo y matar rápido antes de que puedan responder. El mazo va a jugar a eso. Si te paran, pues te pararon. Pero hay otros mazos que no son tan rápidos. Yoda, por ejemplo, no es tan rápido. Y claro, si desde que empiezas a jugar la gente, cualquier removal o cualquier cosa que tenga, te lo va a lanzar a ti simplemente porque estás asustada para cuando pase eso, aunque eso va a pasar a lo mejor dentro de muchos turnos, pues la gestión de eso es complicada. A ver, yo en respuesta a eso lo que te diría es que, a ver, la gente que te conoce, pues sabe que juegas muy bien. Entonces, yo mismamente, si tengo que ir a por alguien, sé que voy a ir primero a por ti, porque sé que juegas muy bien y que la puedes liar parda muy rápido. Entonces, yo pienso, o al menos en nuestro grupo de jugadores, aunque no lo hayamos hablado esto explícitamente, pero yo creo que va más por ahí. Puede ser. Quitando que sea el caso que tú dices de un comandante que es muy amenazador, entonces esa es la razón principal. Pero yo creo que va más por Puede ahí. ser por ambas cosas. Yo es que sí que he tenido una cierta sensación de, pero no tanto quizá con vosotros, sino más jugando con otra gente, de notar bastante la diferencia entre el trato que recibes con unos comandantes y con otros. A ver, Entonces... es que hay un tema también a hablar cuando sea, que es lo sensible que es la gente ante determinadas estrategias, ¿sabes? Por ejemplo, en el mazo de Gollum del que he hablado ya bastantes veces, la gente es mucho más sensible a que tú le hagas perder vida. Cuando yo pierdo una vida, cuando yo gano una vida, tú pierdes una. A la gente eso le fastidia enormemente, mucho más que le lances un ataque con un volador que le quitas 8. Porque, y muchas veces lo hemos hablado de ello, o cuando hemos estado jugando, cada vez que juego con el mazo ese es un focuseo a mi persona terrible, ¿no? Pero yo muchas veces digo, bueno, vale, que sí, que os he quitado 3 vidas a cada uno, pero 3 vidas a cada uno es como si os hubiera atacado con una criatura a cada uno de vosotros. Y cabrón, en el turno anterior me acabas de atizar de 8, ¿sabes? Ya. ¿Sabes lo que te digo? La gente es muy sensible ante determinadas estrategias. Hay cosas que parece como que molestan. Y entonces, más. si tienes comandantes que van por ahí, te van a focusear. Un tema para hablar en el futuro, creo yo. Sí. Bueno, y la última cosa que he indicado aquí,
por cerrar, es que otra cosa que no se me da bien, además del combate, o que no se me daba tan bien, creo que ahora estoy mejorando en ello porque me lo propuse hace unos meses, es el tema de la secuencia, ¿sabes? De la secuencia en la que jugaba las cosas. Y de nuevo viene de las mismas cosas que antes, como un poco como de lo despistado que soy, ¿sabes? No, juega primero esto, porque cuando esto esté en mesa, lo siguiente pues va a triggear su habilidad, ¿no? Aquí tampoco he metido en ningún ejemplo porque me pasa mucho, ¿sabes? Bueno, ya no tanto, eso sí, pero que ya se no nota tanto. bastante que lo has... Sí, porque las veces que he jugado siempre está muy bien optimizado ya el orden. Sí, pero porque he hecho un esfuerzo de decir... Y entonces juego esto y ya digo, aquí salta un trigger, aquí salta un trigger, aquí salta un trigger, ¿sabes? Y que, bueno, he estado trabajando en ello, pero anteriormente aunque como que de algún modo lo sabía, pero, ojo, macho, como que no era capaz de pensar, se me hacía una bola ahí, el pago del maná, todo esto. Y sobre todo también entre turnos, ¿sabes? Entre turnos de decir, vale, ahora juego esto, que es lo único que puedo jugar, porque o no me da para jugar estas dos cosas, entonces venga, pues primero saco al volador y luego saco al otro y me quedo con el instantáneo para después no sé qué, ¿sabes? Eso me ha costado un poco, históricamente. Bueno, y en eso yo creo que hacías algo que estaba bien, porque nos ha pasado muchas veces al principio cuando jugábamos, que oye, hostias, te das cuenta de que lo has jugado en un orden incorrecto, sí. Y de repente es como, joder, si hubiera hecho esto, y yo te decía muchas veces, no, hombre, no pasa nada, vamos a... Me decían, no, porque me he equivocado y así aprendo. Y es verdad que es una manera de esforzarse, porque si no, es verdad que al final, o sea, yo tiendo más a lo contrario. A ver, la verdad, yo estaba jugando muchas veces una pachanga y se les ha confundido. Pues que a veces hombre, por supuesto, dice, pero eso, si juegas eso lo hacemos constantemente. Pero una cosa es que uno mismo diga, no, tío, pero que si uno gracias, quiere, pero efectivamente, si uno quiere aprender, prefiero el joderse, por así decirlo, sí, no, el tener la sensación de lo hecho mal es lo que te va a hacer hacerlo bien la siguiente vez. Sí, porque muchas veces, sabes que nos hemos ido a casa y hemos comentado la jugada luego ahí con audios y tal de, jo, tío, ¿ves? Otra vez me ha pasado que no hice esto y no sé qué, y te vas cabreado, ¿no? Y ese cabreo era lo que me hacía decir, como forzarme. Si me lo hubieras permitido, pues me hubiera cabreado menos. Ya, ¿sabes? Pero bueno, así se aprende. A mí, efectivamente, eso lo hemos hecho muchas veces, de que de repente llegas a casa y dices, hostia, si en ese momento de la partida tenía esta carta que podía hacer eso y no la jugué, o coño, pero si mi... ¿Por qué jugué esto cuando no hacía falta? Claro, de repente, hostia, pero si mi comandante hacía que no se podían jugar hechizos y jugó un hechizo y por eso perdí, pero ¿cómo no me he dado cuenta? Y a veces pasa. Y bueno, es verdad que genera una parte de frustración, pero bueno, también hay un aprendizaje alrededor. Hay que tomárselo con una cierta filosofía. Hombre, claro, tampoco uno dice que se enfada, pero bueno, ya entiendes. Lo que está claro, lo que sí que está claro, y también un poco como conclusión, ya que estamos terminando o cerca del fin, es que pues evidentemente solo se pueden hacer las cosas bien a través de un proceso de hacerlas mal. Exacto. O sea, como todo en la vida. Nada, o sea, la primera vez que haces una receta de cocina no te sale perfecta, ¿sabes? Te sale mal, me cachis, no le he echado suficiente sal. A la siguiente le echas más sal, pero se te ha olvidado, se te ha quedado duro, ¿no? Entonces, haciendo las cosas mal... Que es un poco el ejercicio que estamos haciendo aquí, ver un poco esas cosas que sentimos que se pueden mejorar o que no creemos que hacemos del todo bien, porque al final, evidentemente, cuando lo hemos traído es porque lo hemos pensado y hemos sentido que hay una parte corregible ahí, pues ya está, eso es lo que estamos intentando. Vale, yo tengo una más. ¿Tú tienes algo más? Yo tengo una última. Vale, yo también. Que sería... que está bastante relacionada con otras, pero es cuando me intento lanzar a ganar la partida antes de tiempo. O sea, esa sensación de que tienes, de que lo tienes más o menos ganado, ¿sí? Juegas esos recursos y de repente te das cuenta de que te has quedado corto. ¿Pero te refieres por ansia o por puro error? De no he medido bien cuando tenía que lanzar este ataque. Por ambas cosas, a veces porque no lo mide bien y a veces por esa ansia de creer que ya lo tienes hecho y no haber calculado realmente todo al detalle o no tener en cuenta que pueden pasar cosas. Este tipo de momento que ves las cartas en tu mano y dices, ¡buah! Perfecto, porque claro, ahora pego con este bicho y como ese hace daño, triguea no sé qué cosa y eso mata al otro y entonces remata la partida. Y dices, vale, fantástico. Y muchas veces va a pasar eso. Pero a lo mejor lo estás jugando del tirón sin pensar y decir, ahora, ¿tienes este tío algo abierto? Claro, efectivamente. Vamos a mirar, ¿qué tienes en mesa? Ahí de repente es como, no, espérate, que tengo aquí una propaganda, tienes que pagar 2. Y dices, ¡hostias! Ya no te cuadra el maná. Ya a lo mejor hasta has jugado la carta o ya has explicado lo que vas a hacer, con lo cual ya espero todo el efecto sorpresa. Y a mí me pasa a veces que ese momento, ese clic que hace en tu cabeza de venga, lo puedo ganar ya, muchas veces noto que me llega antes de lo que realmente corresponde. Y sobre todo porque, claro, al ser tanta gente, hay veces que... Creo que está un poco relacionado con otras cosas que has dicho antes, pero me lo voy a guardar para darte un feedback final. Perfecto. Bueno, yo solo quería mencionar otra dimensión. He hablado de mis errores en la creación de mazos, en el juego y tal, pero también como jugador en el aspecto, digamos, como social,
¿vale? Aquí tengo varias cosas que decir, pero no me quiero fustigar a mí mismo mucho, así que solo voy a decir una que es como más graciosa. Y es que a veces hablo más de la cuenta, tío. A veces me ha pasado de pues fanfarronear con algo y que te estás revelando, ¿no? Pues como me hagas esto, no sé qué. Y aquí quiero contar una anécdota que fue, yo creo que graciosa y que ejemplifica bien esto. En el último evento que hicimos aquí, hubo una partida que yo estaba jugando con un mazo de Krark y el otro, ¿cómo se llama? El Vial Smasher, ¿vale? Entonces, bueno, pues lanzas conjuros que se copian y tal, ¿no? Y en esa partida hice una jugada que hice, me parece como que 100 de daño. Porque jugué el Crackle with Power. Crackle with Power pagas XXX y 2 rojos y entonces hace 5 veces ese daño a X objetivos, ¿no? Entonces, pues tú si pagas 3-3-3, que haces 3 por 5, 15. Haces 15 daños. Pero es que tenía en la mesa, casualmente, ¿no? Se dio la partida así, tenía el City on Fire que te triplica el daño que haces. Y además tenía el otro encantamiento, el Fiery Emancipation. Esto que duplica el daño. Claro, que también cuesta 8 o yo qué sé, pero era ya el late, jugué uno, luego jugué el otro encantamiento y luego jugué el Cracker with Fire. O sea, era 15 por 3x3. Más luego tenía alguna criatura de estas que cuando hace daño le suma 1 y tal y cual. Se dice 100, ¿vale? Gané la partida y recuerdo que estáis vosotros jugando en otra mesa y yo la verdad es que no me considero un tipo fanfarrón, pero me recuerdo a mí mismo decir en alto varias veces que había hecho 100 de daño, ¿sabes? ¿Recuerdas? Bueno, en la tercera partida que se decidía quién ganaba, estaba en esa mesa yo, estabas tú y había otros dos chavales. Y era el turno de uno de ellos y luego me tocaba a mí. Yo tenía un Exsanguinate. Y si me llegaba el turno, ganaba. Porque todos estaban cerrados de maná, tal y cual. Y el chaval podía o matarme a mí, o matarte a ti, o matar al otro, y tal. Y el tipo estuvo pensando, yo qué sé, 10 minutos a quién atacar. Porque podía matar a uno de los dos. Y el tío no sabía si matarme a mí, y al final me mató a mí. Completamente random, porque podía haber atacado al otro. Pero estoy, tío, absolutamente seguro de que por haber presumido antes. Totalmente, por bocas. Y no es la primera vez que me pasa eso. En otras partidas, pues como me hagas esto, te mato al bicho ese, ¿sabes? Ya revelas que tienes un removal, tal, ¿no? Pero esta anécdota, pues me pareció graciosa. Y no gané. Creo que ganaste tú el evento. Creo que sí, pero no me acuerdo. Bueno, pues yo quedé lo que quedara de esa segunda mesa, quedé como tercero o lo que sea. El evento for fun tampoco era relevante, pero todo fue por eso, porque si me llegaba el turno os cepillaba a todos. Mira, pues ahora que me ha sacado uno más que no tenía apuntado, pero me ha venido a la mente ahora cuando lo he mencionado, en cuanto a la parte social, y es que de otra cosa que también me corto mucho más, porque al principio me pasaba un montón, que es en la parte social ser demasiado, no sé, iba a decir, no exactamente manipulador, pero como pretender influir demasiado en las decisiones de los demás jugadores. Sí. Y al final, muchas veces, no es que lo haga mal, porque lo hago desde la explicación y de la racionalidad, o sea, hay una lógica detrás, pero la gente acaba un poco hasta las pelotas de tener la sensación de que le estás intentando todo el rato comer la cabeza. No lo creo, no lo veo. Yo no tanto ahora, pero me hemos pasado de gente que decir... Directamente me han dicho, nada, te voy a atacar a ti porque llevas todo el rato, me estás diciendo todo el rato cosas y me estás liando. O sea, a lo mejor no con confianza porque nos conocemos y tal, y porque ahora lo hago bastante menos, pero yo recuerdo sobre todo cuando iba a algún torneo o con estas cosas, y entonces era como el típico de, no, hombre, yo haría esto, yo creo que es mejor hacer lo otro. Sí, puede ser. Y en un momento dado puede ser contraproducente, o sea, hay que saber moderarse, porque claro... Hay que regularse. Es muy difícil que seas tan honesto como para en un momento dado decir, no, sí, ahora destruyeme lo mío. Casualmente siempre estás viendo lo de los demás. Entonces, la gente a veces le genera un poco de frustración. Yeah. Y yo intento cortarme un poco más, sobre todo porque creo que es una faceta muy importante del juego, pero creo que hay que guardarla para momentos realmente relevantes. Sí. O sea, si tú estás comiendo el tarro todo el rato a alguien, pierde la efecto. Si cada vez que va a jugar algo, no, hombre, no me lo eches a mí porque justo esa otra... Hay que ser más sutil. Sí. Y yo intento ir un poco más en esa línea. O en un momento dado, pues decirlo, oye, pues yo igual hubiera estudiado esa otra cosa, pero bueno, no pasa nada. El momento, o sea, tienes que tener el poder de influir para el momento realmente importante y el momento de hacer el pacto que te va a salvar la partida. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo he terminado. También. No tengo más cosas. No han sido pocas cosas, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Yo, si quieres, te digo algo de todo lo que has dicho que creo que aúna un poco
todas las cosas que, bueno, varias de las cosas que has dicho, y es que efectivamente tienes tendencia a jugar muy rápido. Y creo que está fundamentado en que tú sabes que juegas bien y entonces como que te sientes confiado. Y eso está relacionado pues, con lo que has dicho de lanzar el ataque final muy rápido, de jugar cosas muy rápido que luego te das cuenta de que no hacían exactamente lo que querías. Bueno. Sí, de saltarme la idea. De saltarte la prioridad, de saltarme a veces el planteamiento de que puedan hacer los otros cosas. Porque eso es. En tu casa está súper claro, sí, eso me pasa. A lo mejor un poquito de pausa. Relajar un poco en ese sentido, porque al fin y al cabo, que es otra cosa de la que te das cuenta, a ver, que esto va por prioridad, que vas a hablar, que te va a tocar, que no te van a dejar sin jugar la carta. Que si quieres hacerlo lo vas a poder hacer, ¿sabes? Pero si lo haces más relajadamente tienes más información, porque los demás han hablado, ¿no? Mira, ahí quizá... O te has parado tú a reposar, a lo mejor eres tú el primero, pero dices, vale, pero voy a ver cómo está la mesa, voy a ver quién tiene mano abierto. ¿Sabes? Ahí puede que también, en cierto modo, estoy un poco sesgado porque yo vengo del Magic antiguo donde el orden no era exactamente igual, entonces actuar primero a veces es relevante antes de que pasara esa otra cosa, entonces... al principio me costó mucho y ahora ya creo que lo juego mejor, pero puede que también hay una parte de eso que se me haya quedado un poco gatillado. Bueno. Pero bueno, ahora lo importante es que la gente también, pues si quiere compartir... Exactamente. Si se ha visto reflejado, si no, si le parece que somos unos inútiles por tener tantos problemas con ellos, Juan, espectacular, o si hay otras cosas que le pasan que no... O que nos cuenten sus anécdotas. Esto es una charla muy de anécdotas y de experiencia. ¿Cuál es el error que han cometido? O bueno, qué hacen y qué hacían o qué les pasaba y ya no les pasa. Pero vamos a despedirnos con una nota positiva. Estamos hablando de fallos, errores y tal, pero vamos a ser positivos porque todo el mundo hemos estado ahí, siempre hay algo nuevo que aprender y sobre todo esta filosofía en la vida, que no es del Magic solo, que es que solamente fallando se llega a un progreso, ¿no? Exactamente, siempre vas a jugar mejor, aunque no hagas una introspección de la leche ni estás pensando en ello, simplemente por el hecho de jugar más vas a jugar probablemente mejor, vas a aprender, es muy importante jugar muchas partidas con mucha gente distinta, también ayuda un montón para salirte un poco de lo habitual y ver cosas diferentes, y bueno, pues al final está guay, yo creo que de vez en cuando dar una vuelta a esas cosas que puede uno jugar un poquito mejor, porque al final también redunda en la diversión. Muchas veces pasa, cuando todo el mundo en la mesa juega bien y el nivel se eleva, a veces simplemente de juego, no tanto de cartas, sino de forma de jugar, eso da pie a partidas muchísimo mejor. Esas partidas en las que tienes la sensación de que has ganado porque el otro ha jugado algo mal, pues no son tan divertidas muchas veces, incluso a veces un poco anticlimáticas. Así que bueno. Bueno, amigos, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.